En el vídeo de ahora lo que vamos a ver es cómo crear una cuadrícula de un punto de fuga. Te voy a dar un ejercicio para practicar con dicha cuadrícula y aparte vamos a aplicar dicha cuadrícula con una foto de referencia para intentar todos seguir la misma foto y que veas cómo yo la desarrollo y qué pasos utilizo para marcar cada elemento de la ilustración. Esta es la ilustración que vamos a utilizar y vamos a simplificar varios de los elementos. El sofá no le vamos a dar todo el detallado, lo vamos a poner como más cuadrado y todos los elementos y detalles no vamos a ponerlos en la ilustración. Simplemente vamos a posicionar todo y a partir de ahí luego le pondremos con la línea final y verás que es mucho más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es posicionar el punto de fuga. De hecho, el punto de fuga lo que nos va a hacer es tener que crear varias líneas radiales en las cuales en todas estas líneas es la línea del mapa esquemático de las tres dimensiones. Luego a partir de aquí todas las líneas verticales y todas las líneas horizontales van a ser paralelas. Para ello la manera que tenemos es utilizando una escuadra y un cartabón. Esta es la manera técnica de cómo hacer líneas paralelas y con esto lo que vamos a apoyar es una de los lados en la dirección que queremos. Si queremos hacer la perpendicular tendremos que poner la escuadra, la pondremos aquí posicionada sobre la línea de horizonte. El cartabón lo vamos a apoyar en este lado y aquí utilizando este ángulo de 90 grados vamos a rotarlo para crear una línea completamente perpendicular. Dicha línea perpendicular la vamos a hacer de color naranja. Y esta es la línea de referencia que vamos a tener para las líneas verticales. A partir de aquí, si te fijas, si voy desplazando la escuadra, vas moviéndose en una manera completamente paralela a la línea inicial. Lo importante es anclar el cartabón en la mesa, porque si se mueve ya van a cambiar el ángulo un poco y todas las líneas que vayan a salir no van a ser paralelas. Esta es la técnica para poder ir sacando paralelas en cualquiera de las dos. Lógicamente esto es una manera técnica, podemos hacerlo a mano alzada y a poco puedes ir sacando un poco más de práctica. Si quieres, yo lo que te recomiendo sobre todo que los esquemas, las cuadrículas las hagas con regla y luego ya si quieres toda la ilustración que hay dentro la vayas haciendo a mano alzada, pero como mínimo que la cuadrícula base con la cual vas a trabajar esté hecha correctamente, porque si no vas a notar que varios fallos que vamos a tener haciendo cada línea no va a ser perfecta. Yo no haría completamente perfecta esta línea, cada una de ellas, y vamos a utilizar líneas que luego veremos de frente la ilustración final y no sabremos por qué, y es porque las líneas iniciales no las estamos siguiendo correctamente. Para esto vamos a ir usando naranja para líneas verticales y el azul para líneas horizontales y luego le iremos marcando ya con negro las líneas finales, las verdes las que van al punto de fuga 1, así visualmente lo verás mucho mejor, ya que si ahora me pusiera a hacer todas las líneas de un mismo color, yo que tengo mucha práctica al ver esto, lo sé diferenciar qué líneas son para qué cosa, pero cuando estás empezando te recomiendo que utilices colores diferentes para que todas estas líneas que vamos a añadir ahora no se te hagan más complicado la faena y que puedas entenderlo mucho mejor. Aparte de eso, si tenemos un lápiz te recomiendo sobre todo que no apretes, ya que si hiciéramos todas las líneas con esta fuerza, luego cuando tengas que repasar te va a ser imposible. Por eso, haciendo menos fuerza vas a poder hacer líneas que con la cámara prácticamente es imperceptible, pero con el propio, si te fijas, se pueden ver, pero de lejos no se llegan a visualizar y esto nos va a ser primero mucho más fácil de borrar y segundo, cuando vayamos haciendo muchas nos va a ser mucho más ágil y mucho más entendible de esta manera. Lo que suelo recomendar para esto es posicionar como el cuadrado del fondo, la base principal de nuestra ilustración. En este caso, la línea del horizonte está más o menos en el pilar, en la barandilla esta. Por eso si te fijas, en este caso ahora las escaleras están cortadas, pero las escaleras es una buena referencia para saber dónde está la línea del horizonte. Entonces habrá una escalera que vas a ver la parte de abajo y otras en las que vas a ver la parte de arriba. En esa escalera que esté en el centro, esa es la línea del horizonte. Entonces elementos así nos van a ayudar mucho para averiguarlo. Aproximadamente estaría un poco más abajo del primer escalón que se ve a mano derecha. Posicionaríamos aquí
nuestras líneas, el centro justo está en el centro del sofá y las medidas aproximadamente es de casi 2 partes de anchura por 1 de altura. Esta manera de medir es alargando el brazo para tener siempre la misma posición, y aquí vamos a ir poniendo el pulgar en un punto y giraremos el lápiz para poder medir las proporciones que tiene cada zona. Por ejemplo, pongo la medida para la parte de vertical, inclino a 90 grados y ahí vemos que es un poco menos del doble. Ahora tendría 1 y el doble, si te fijas, es un poco menos. Aquí ya tendríamos esta altura y luego aquí con el azul haríamos la base, que como con los bolis bics también se puede apretar poco, aquí tendríamos la base de nuestra ilustración. A partir de aquí ya podríamos ir sacando elementos como el propio balcón o líneas del sofá. Con esto iremos posicionando primero varios elementos que tengamos como las cortinas, los cuales posicionan aproximadamente a estas diferentes alturas, y aquí marcaremos en fuerte con el verde el punto de fuga de las esquinas que salen un poco. Sobre todo la inferior sale bastante más, pero la superior no acaba de salir del todo, que en todo el proceso se llega a ver, que esta es la importante, y luego la superior aquí justo nos coincide también, así que ya tendríamos estas líneas iniciales de referencia. A partir de aquí lo que vamos a ir construyendo es todos los elementos marcando uno por uno esos cubos que ocupan. Por ejemplo, aquí le voy a marcar el sofá, el cual está más adentro que la propia cortina. Si te fijas, la parte del propio sofá que sobresale está por debajo de esta línea horizontal del suelo. Vamos a tener que ir agarrando estas medidas para ir entendiendo nuestro sofá. Aquí si hago una línea horizontal, aquí tendríamos aproximadamente el sofá entero. Aquí ponemos las líneas horizontales del sofá, aquí las del eje del punto de fuga, y con esto ya tendríamos nuestro primer elemento, el sofá. A partir de aquí, si yo este elemento, los dos sofás están justo alineados, saco este punto de fuga hasta aquí y el otro está justo esta línea también, un poco más adentro. Aquí tendríamos donde estaría el otro sofá, que si lo juntamos con esta línea de aquí, está más o menos alineado el inicio del sofá con esta línea. Entonces tenemos que hacer, como he dicho, trigonometría, ir ajuntando líneas para encontrar diferentes puntos. Y aquí iremos poniendo esta línea que me ocupará hasta este punto de aquí. Aquí lo tengo apuntado. Todo esto, ahora mismo la perspectiva la tengo un poco exagerada, o sea, cuando vayamos añadiendo todos los elementos veremos, porque creo que la proporción no la he acabado de poner bien y esto nos va a afectar un poco, ya que lo estoy haciendo bastante a ojo nuestros tamaños. Entonces aquí tendríamos la línea de abajo, la alargo hasta la línea de abajo y aquí encontramos la unión de este vértice y este. Y así sacamos este rectángulo de aquí, en el cual tendremos los cojines, que será este cuadrado y este cuadrado de aquí, el cual tapa un poco este punto. Entonces, con estos elementos, que aquí tiene una profundidad, vamos jugando y vamos creando nuestra ilustración. Por ejemplo, el suelo, el problema principal que ha tenido sobre todo es que creo que el sofá lo he puesto demasiado para atrás. Entonces el suelo lo subiré un poco, que esto me ayudará, porque aquí lo había puesto y el propio suelo es como que está en la propia pared. Entonces aquí alargaremos un poco más el propio final y recortaremos eso un poco por aquí para tener las proporciones, o incluso simplemente subir el techo un poco. Esto al principio nos va a pasar de tener que acabar de ajustar nuestras ilustraciones, pues mover un poco aquí, mover un poco ahí, y cuando más lo vayamos teniendo ilustrado, ahí mejor iremos viendo todo. Aquí el propio sofá, también como lo he puesto un poco más para atrás, en tema perspectiva, la mesa va a verse un poco más grande, pero lo pondremos aquí, que si te fijas llega hasta el segundo cojín, y luego aquí tenemos el final del otro cojín. Según tengamos la línea del horizonte más alta o más baja, lo que nos va a hacer es que veamos más el suelo, más los detalles, o lo veamos todo como más junto. Tenemos que tener esto en cuenta a la hora de aplicar nuestras ilustraciones. Ahora voy a hacer un poco más rápido, ir añadiendo dichas líneas. Vamos a poner aquí una línea horizontal de la mesa, que es esta de aquí. Aquí tendríamos la mesa. En esta línea de aquí tendríamos la parte de arriba donde está el ventilador, que hay varias líneas. Como he dicho, no voy a detallar mucho. Y luego en esta parte donde está la cortina es la línea que se alarga para la parte del puente que hay en el techo. Esta línea de aquí la vamos a alargar utilizando simplemente estas dos y aquí cerraremos. Más o menos, aquí le ponemos esta línea vertical que irá hasta arriba
y aquí la propia barandilla. Que en este caso, si quisiéramos, podríamos hacer el truco que hemos comentado antes para dividir esto en un patrón haciendo una línea así en diagonal y sacar un solo perfecto y demás. Pero ahora, como he dicho, no me interesa hacerlo exactamente igual. Simplemente aquí pondremos la línea de las escaleras que ocupe esta zona, pero no vamos a detallarla. Y aquí haremos las divisiones que tiene este elemento. Como está completamente recto, aquí sí que podemos dividirlo en las partes que queremos del medio, ya que esta perspectiva no te deforma el elemento del fondo. Aquí sí que visualmente la mitad en centímetros es la mitad en la vida real. Aquí a poco pues le iremos poniendo estos elementos, el cual estaría en perspectiva aquí el cuadrado del ventilador, y lo que vamos a hacer es que el centro esté esta varilla, y aquí sabremos que en este cuadrado de aquí no se puede salir. Pondremos una varilla aquí, la otra que vaya hasta esta zona de aquí y la otra en el tercio por aquí, y de esta manera iremos sacando todos los elementos. A poco, aquí le pondré la propia silla. Esto ya son decoraciones más rápidas. Y como puedes ver, aquí ya tendríamos la propia tele puesta con la base. Tendríamos el final de la alfombra, que terminaría aquí. El propio armario que podemos poner en esta posición. Y al tenerlo todo de esta manera, utilizando los puntos de fuga, aquí ya tendríamos una ilustración adecuada. Que ya verás ahora en cuanto lo pinte todo. Aquí, por ejemplo, en el propio cuadrado, lo que voy a hacer ya ponerle dentro de ese cuadrado la propia deformación del cojín. Y esto lo aplicaré en todos los elementos orgánicos que voy a ir dibujando en mi perspectiva. Como puedes ver, a poco se está construyendo todos los elementos y el espacio, el cual antes no existía, simplemente creando unas líneas, y todo tiene coherencia en el propio espacio. Lógicamente, como he dicho, según los detalles que la vayamos añadiendo, van a tener más o menos fuerza. Entonces aquí las cortinas las haré con esta textura, poniéndole esta línea vertical. Aquí el propio ventanal con la línea central. Y dentro de estas partes también podemos hacer como los detalles más orgánicos dentro de esta propia cuadrícula. Aquí esta línea. Estoy haciendo los escalones así más visualmente. Aquí un poco aprox todo. Y esto sería básicamente la habitación de una manera rápida planteada. Que esto nos quitaría cualquier problema de que cualquier elemento que queramos añadir se vea en perspectiva. Lo único que tenemos que hacer es, aquí le voy a dibujar un cuadrado, el cual lo aplicaré con la perspectiva alrededor. Y dicho elemento lo dibujaremos aquí encima y hará que esté posicionado aquí, simplemente utilizando líneas de referencia de suelo y de la altura que queramos. Por ejemplo, mi personaje está en el sofá, pues lo pondré un rectángulo aquí, y a partir de aquí pues ya le crearé la cabeza, torso, etcétera. Pero ya lo podremos ir posicionando en el espacio. Quiero que esté en las escaleras de arriba, pues vamos a utilizar esta base de aquí, y aquí dibujaremos hacia arriba todo el tema de la perspectiva, y en este cuadrado de aquí que acabo de dibujar es donde estaría mi personaje. O que esté en el propio balcón, utilizaré los espacios de perspectiva según todos estos elementos, y ahí nos va a hacer que todo lo que vayamos a dibujar, muebles, accesorios, etcétera, tenga coherencia con el escenario que estamos haciendo y no se vea extraño. Así que cualquier lámpara que añadamos, siempre utilizar la línea de referencia del suelo para ir creando todos los elementos. Según la línea esté más arriba o más abajo, esto lo que te va a hacer que literalmente o esté levitando o esté en este punto alineado con este sofá. Pues si está alineado con este sofá, está en esta misma línea. Si está alineado con este otro, está en esta misma línea. Y aquí pondríamos
el personaje. Entonces iríamos sacando pues todas estas líneas que hemos ido haciendo hasta ahora y luego aflojaríamos con goma o repasaríamos como hemos hecho ahora con el color que queremos. Espero que te haya servido. Sobre todo este ejercicio te recomiendo que lo hagas primero creando varios cubos como este de aquí y viendo este punto de fuga como si poniendo los elementos muy cerca o muy grandes van a cambiar las proporciones y la percepción que se tiene con esta perspectiva. Entonces, según los elementos sean más pequeños donde está el centro o más grandes, vamos a poder hacer que la impresión que te dé este escenario sea una otra. Entonces te recomiendo practicar haciendo cubos en diferentes puntos. Haz la cuadrícula y empieza a dibujar cubos a diferentes alturas. Intenta posicionar que uno esté por delante, que el otro esté más atrás y cómo visualmente crearías todo esto.